tricíclico que no fue creado para tratar la epilepsia, sino más bien la depresión. Todos los compuestos tricíclicos, fíjense, aquí está la estructura química, tiene 3 anillos, 1, 2, 3, entonces son compuestos tricíclicos. Generalmente estos compuestos tricíclicos, digamos, se utilizan en la depresión, incluso se llaman antidepresivos tricíclicos. Entonces esa depresión bipolar era, digamos, el motivo de la creación de la carbamazepina, pero en realidad nunca sirvió para la depresión, sino que se utilizó, digamos, ampliamente en la neuralgia del trigémino, que es en sí la neuralgia del trigémino, es una desmielinización del nervio trigémino que genera dolores. Recuerden que el trigémino tiene 3 ramas, una rama oftálmica, una maxilar superior y una maxilar inferior. Entonces duele toda la cara, el cuello, cuando se produce ese problema. Por ejemplo, una docente que tienen ustedes, que ha tenido algunos, no todos, obviamente, la doctora Yadira Cinto tiene ese problema de tener, digamos, neuralgia del trigémino, y obviamente le han dado carbamazepina para resolver ese problema. Pero como ustedes pueden verla, a veces camina como un zombie por la actividad que tiene el medicamento, y que vamos a ver por qué ocurre eso también. Pero es uno de los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Ya, en lo que se refiere al mecanismo de acción, entonces, de la carbamazepina parece ser similar a lo de la fenitoína. Ya vimos que la fenitoína, digamos, bloquea los canales de sodio, evitando la despolarización de las células neurológicas, porque de eso estamos hablando ahora, ¿no? Recuerden que cuando uno tiene una célula, digamos, vamos a poner una célula neurológica, y bloqueamos estos canales, que generalmente, digamos, aquí va a ingresar el sodio. Recuerden que entre 142 a 145 miliequivalentes de litro de sodio existe digamos, en el espacio extracelular, y alrededor de unos 15 miliequivalentes entonces, de sodio en el interior. Entonces esto va a generar el proceso de la despolarización. Si usted bloquea esto, no hay ingreso, no hay despolarización. Al no haber despolarización, no se produce, digamos, ese cambio de potencial existente a nivel de la célula. O sea, no se lleva a cabo esto. Vamos a poner aquí menos 90 milivoltios. Aquí ponemos el 0. Y este es el proceso de la despolarización. Luego viene una muesca, y después una meseta y la repolarización. Entonces esto, que se llama fase 0, corresponde al ingreso del sodio al interior de la célula. La fase 1, salida del potasio. La fase 2, digamos, el ingreso del calcio. Y luego la salida del potasio, la fase 3, y la bomba sodio-potasio aldehiasa, sodio-potasio aldehiasa, la fase 4, la despolarización. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la carbamazepina? Dice que bloquea los canales de sodio, entonces no hay despolarización. Si no hay despolarización, no se genera esta potencial de acción y se detienen las convulsiones, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Estudios entonces de la permeabilidad de la membrana indican que la carbamazepina, de igual modo que la fenitoína, bloquea los conductos de sodio con concentraciones terapéuticas e inhibe la descarga repetitiva de alta frecuencia en las neuronas de cultivo, y lógicamente también eso va a realizarse a nivel de las células neurológicas en los focos de irritación que están generando el proceso convulsivo, que en este caso, digamos, estaríamos hablando de la corteza cerebral, donde generalmente se producen estos problemas. Bueno, también actúa presinápticamente para disminuir la transmisión sináptica. Eso también podría, digamos, ser una
opción más dentro del mecanismo de acción, y vamos a ver otras también, porque de todos estos fármacos no están del todo bien determinados en términos de su mecanismo de acción. Entonces la carbamazepina también inhibe la captación y liberación de noradrenalina. Recuerden que la noradrenalina es un neurotransmisor estimulante, es una catecolamina que se produce en las neuronas que están dentro del cerebro, porque también atraviesa muy mal la barrera hematoencefálica, salvo que estemos hablando de la noradrenalina exógena y no de la que se produce dentro de nuestro organismo. Entonces, a partir de los sinaptosomas cerebrales, pero no influye en la captación del GABA. Recuerden que este neurotransmisor, que es el ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor, digamos, depresor, que entre los estimulantes y los depresores tienen que andar en un equilibrio para que las personas funcionen de manera normal. Cuando alguno de estos elementos fallan, por ejemplo, si nosotros generaríamos seres humanos o animales de experimentación sin GABA, siempre habría convulsiones, porque no existe el freno para que eso ande en equilibrio. Entonces eso mismo nos está hablando aquí, que esa carbamazepina va a inhibir esa captación y liberación de la noradrenalina. ¿Verdad? Pero no va a influir sobre el GABA, que es un depresor del sistema. Ya hemos hablado sobre todo en benzodiazepinas y también en los barbitúricos, donde dijimos que esos fármacos van a permitir el ingreso del cloro, y el cloro es el que en líneas generales provoca la depresión del sistema nervioso. Bueno, ¿para qué vamos a usar la carbamazepina? Eso es el uso clínico. La carbamazepina se considera, digamos, un fármaco de elección para las convulsiones parciales, y muchos médicos también la usan en primera instancia para las convulsiones tónico-crónicas generalizadas, que es la epilepsia común, ¿no? Donde hay convulsiones de la mezcla entre tonicidad y clonicidad dentro de esas convulsiones. Bueno, el fármaco es también eficaz para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, del cual estaba haciendo referencia hace unos minutos, y eso se debe porque ese nervio está degenerándose, está perdiendo su vaina de mielina. Entonces voy a explicar también eso. Ocurre que los nervios se pueden comparar con los cables de electricidad, llevan la información al cerebro, tienen voltaje igual que estos cables, y ustedes han visto que los cables tienen una envoltura plástica para que la corriente no se disemine, porque si el cable está pelado, entonces, aunque esté la pared, digamos, pegada al cable, si está húmeda y uno toca, va a pasar corriente, porque no hay la envoltura plástica, el cable está completamente pelado. Así funciona más o menos el problema de la neuralgia. Pierden la vaina de mielina. Al perder la vaina de mielina, entonces la corriente se disemina y genera tremendos dolores a la gente que posee ese problema. Y entonces hay que, de alguna manera, digamos, calmar el dolor, y se usa este tipo de medicamentos para que se resuelva el problema. Pero no se resuelve la degeneración de la vaina de mielina, eso sigue progresando. Y en algunos casos es tan fuerte el dolor que se suele bloquear de manera definitiva la conducción eléctrica de ese nervio, con las consecuencias que puede acarrear, como podría ser, qué sé yo, la parálisis facial producida por la destrucción quirúrgica del nervio, digamos, si hay mucho dolor, entonces va a tener la cara caída. Si es de un solo lado esa neuralgia, porque también hay bilaterales. Ya, en lo que se refiere a la farmacocinética, entonces vamos a hablar obviamente de la absorción, distribución y metabolización. Entonces, la velocidad de absorción de la carbamazepina varía entre diferentes pacientes, aunque al parecer al final se presenta una absorción completa. Las concentraciones máximas suelen lograrse entre 6 a 8 horas después de la administración. Entonces es un tanto lento el proceso de absorción del medicamento, que fíjense, para alcanzar concentraciones máximas
se necesitan obligatoriamente de 6 horas hasta 8 horas, ¿no?, para alcanzar los niveles importantes. Lo que también habrá que tener en cuenta es que la carbamazepina puede ser un inductor enzimático, sobre todo para que se metabolice ella misma. En la medida que se hace una administración crónica, la misma carbamazepina va a estimular las enzimas que tienden a metabolizar el fármaco mismo. O sea, no necesita de otro fármaco para poder metabolizar, y entonces puede también variar eso la concentración. Bueno, la distribución es lenta y el volumen de distribución es de aproximadamente 1 litro por kilogramo. Recordemos que el agua corporal total tiene una distribución de 0,6 litros por kilogramo. Aquí tenemos un poco más elevado, pero está todavía dentro de los márgenes, digamos, de la distribución del agua, un poquito más distribuido en este caso, y eso se debe sobre todo al acúmulo de estos medicamentos, sobre todo en diferentes tejidos que vamos a ver enseguida. Solo el 70% del fármaco se fija en las proteínas plasmáticas. También es importante esto porque en los casos de hipoproteinemia habrá mucho más fármaco libre que puede llevar a la intoxicación también. Eso dependiendo obviamente de los niveles de proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo de los pacientes que están recibiendo esta medicación. En lo que se refiere a la metabolización, posee una propiedad notable, fíjense, de estimular la enzima microsómica, lo que hablé hace un momento. Ese estímulo de las enzimas microsómicas hace que el mismo medicamento se si se quiere, metabolice, y eso genera una vida media diferente. La vida media de 36 horas se observa en individuos después de una sola dosis de carbamazepina, y va a reducirse esa vida media a 20 horas en los sujetos que reciben un tratamiento continuo, porque la misma carbamazepina induce a su propia metabolización, y eso hace que disminuya en términos de horas la vida media, ¿no? En un principio no hace eso, y entonces dura un poco más de lo que está establecido ahí como 20 horas, sino 36 horas. Pero a dosis sucesiva, que es lo que se va a hacer, de 2 a 3 veces al día, incluso se administra la carbamazepina en los tratamientos ya en los pacientes que tienen problemas convulsivos o, como les mencioné, también en la neuralgia del trigémino. Bueno, la carbamazepina se metaboliza por completo en los seres humanos, parte de un derivado 10-11 dihidro que posteriormente se conjuga, y luego ese derivado dihidro se forma por la vía de un epóxido. Realmente estas vías de epóxido generan metabolitos que generan cáncer, pero en el caso de la carbamazepina no lo hace. Es estable la carbamazepina 10-11 epóxido, que se ha demostrado que además tiene una actividad importante sobre las convulsiones, lo que colaboraría en alguna medida también para que se alargue la vida media del fármaco, que ya hemos visto que va a ser de 36 horas en una sola dosis, pero que puede llegar a solo 20 horas si se dan dosis sucesivas. Bueno, la carbamazepina se considera un fármaco de elección para las convulsiones parciales. Es eficaz en niños que tienen una dosis de 15 a 25 miligramos por kilogramo día, es la adecuada. En los adultos las dosis son de 1 a 2 gramos, son bastante tolerables. Esa administración va a generar una concentración terapéutica que suele ser de 4 a 8 microgramos por ml. Cuando se toma una muestra de sangre, se lleva al laboratorio para saber los niveles sanguíneos. Porque una cosa es lo que diga digamos, el envase del medicamento, ya sea en la cajita, en el prospecto o en su etiqueta misma del medicamento, que diga tiene tantos miligramos o tantos gramos. Eso no importa. Lo que importa es que en realidad, si esa cantidad que está tomando es lo suficientemente para alcanzar estas concentraciones en el plasma sanguíneo, que son las terapéuticas. Ya les he dicho, no se confíen mucho en lo que diga el letrerito, porque el letrerito dice cualquier cosa y puede, aún de laboratorios que parecen tener una garantía en términos del tratamiento, no lo es.
sino por eso es que algunos medicamentos cuestan mucho más baratos y sus concentraciones no son las adecuadas, será el mismo medicamento, pero eso es lo que dice el título del membrete, del envase, digamos, pero en realidad puede ser que no lo tenga. Y entonces lo que se debe de hacer para hacer un adecuado tratamiento es valorar las concentraciones plasmáticas de ese individuo y tienen que encontrarse entre 4 a 8 microgramos por ml de plasma sanguíneo. Entonces eso es importante, sobre todo aquellos, digamos, médicos que vayan a ser neurólogos y todo ese tipo de cosas. Bueno, la toxicidad, los efectos adversos más frecuentes relacionados con la dosis de la carbamazepina es la visión doble y la dificultad para caminar. La carbamazepina se expende en el comercio en comprimidos de 200 miligramos y envases que tienen entre 20 a 100 comprimidos. Las recomendaciones de tratamiento, que es la posología en adultos, se recomienda a razón de 15 miligramos por kilogramo día, fraccionados en 2 a 3 ingestas. Esto no deja de ser un problema también para la gente, porque 2 ingestas es cada 12 horas. Ahí no habría mucho problema porque puede ser que tome, digamos, antes de acostarse, en la mañana cuando esté desayunando, entonces es fácil de acordarse y además está en casa. Si son 3 ingestas ya empieza el problema, porque si están trabajando, tienes que tomar durante el trabajo y la gente siempre va a preguntar qué estará tomando, digamos. Y además cuesta mucho más dinero por el hecho de que está consumiendo más medicamentos por día. Y por el otro lado, como les digo, a veces la gente se olvida de llevar su tableta al trabajo o a la actividad que realice, y entonces es mucho más problemático. Para los niños, las recomendaciones, digamos, de tratamiento son de 20 miligramos por kilogramo día, que hay que fraccionarlos igual entre 2 a 3 ingestas, como lo que ocurre con la dosificación del alcohol. Bueno, ahora vamos a ver otro fármaco que es la etosuximida. Esta etosuximida ya no sirve para las convulsiones tónico-crónicas generalizadas, tampoco sirve para la neuralgia de Géminis. Cuando hemos visto la clasificación de convulsiones, hemos visto las parciales y las generalizadas. Y entonces dentro de esa clasificación están las convulsiones llamadas del pequeño mal o convulsiones de ausencia. Ya les explicaba en la anterior clase que hay gente que puede estar escribiendo, se detiene y entonces es un proceso convulsivo. Vuelvo a repetir, he hecho también la diferencia entre que se le cruce un pensamiento, digamos, y se detenga, también puede ocurrir eso. Sin embargo, eso no es epilepsia. Y otra crisis de ausencia, a veces un niño está parado ahí y de pronto se cae. Nadie lo ha empujado, nadie lo ha tocado, se cayó y el chico ni siquiera se ha dado cuenta, digamos, de esa caída. Entonces, esa se denomina crisis de ausencia, también se denomina pequeño mal. La etosuximida viene a ser una droga de primera línea en ese entendido, pero su mecanismo de acción, que es complejo, tampoco está del todo dilucidado y mucho tiene que ver con una explicación que vamos a hacer sobre el ácido gamma-aminobutírico, sobre todo por una enzima llamada GABA-transferasa, que vamos a ver un poco más adelante también en la descripción de la etosuximida. Entonces, esta etosuximida posee una eficacia considerable contra las convulsiones que se presentan por pentilendretrazol. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué diablos es pentilendretrazol? Bueno, es un fármaco analéptico. ¿Y eso qué significa? Que es un medicamento que estimula el centro respiratorio, sobre todo es, digamos, interesante su uso en las personas que hacen viajes a las alturas. Me estoy refiriendo a Potosí, Oruro, La Paz, etcétera, etcétera. Obviamente de La Paz estoy hablando de la capital, igual de Potosí, porque también tienen valles, eso que quede claro. El único departamento que mencioné que no tiene eso es Oruro. Entonces, estoy hablando de las alturas, más propiamente. Entonces, ese pentilendretrazol viene con el nombre de corazón, que no tiene nada que ver con la acción del corazón, pero le han puesto ese nombre, de laboratorio NOR. NOR se escribe así. Este es el laboratorio NOR, que produce el pentilendretrazol con el nombre de corazón. Y vuelvo a repetir, no sirve para el corazón nada. ¿Por qué le pusieron eso? No sé.
pero es un analgésico. Ya. Entonces, este medicamento, si es un estimulante del sistema nervioso, en aquellas personas sensibles que, aunque no hayan tenido convulsiones, pero que son muy sensibles, puede generar convulsiones, igual que los animales producen convulsiones. Entonces, usted puede darle tosuximida y las detiene. Y entró en el mercado como un fármaco para el pequeño mal, que son las denominadas crisis de ausencia, vuelvo a repetir, que son del pequeño mal. No son las convulsiones tónico-clónicas clásicas que nosotros vemos en la epilepsia común. Entre otras cosas, digamos, es la que con mayor frecuencia dentro de las epilepsias aparece. Bueno, su popularidad continúa en la base de su seguridad y eficacia en un fármaco muy seguro, ¿no? Su función como fármaco antiausencias, ahí vuelve a repetir, es de primera elección y aún no disminuye debido en parte a que no produce hepatotoxicidad ni idiosincrasia como lo hace, por ejemplo, el ácido valproico, que en realidad se descubrió al azar también producto, era un aditivo para otros medicamentos y se observó que tenía propiedades anticonvulsivantes, sobre todo en las crisis de ausencia. Pero el ácido valproico en relación a la etosuximida sí produce, digamos, hepatotoxicidad por un lado, aunque sirve de manera clara para la crisis de ausencia y también provoca idiosincrasia. Entonces, esa es la diferencia entre el ácido valproico y la etosuximida. Entonces, mucho más garantizado el uso de la etosuximida, porque ningún médico va a querer que tenga problemas hepáticos y tampoco de tipo idiosincrásico, entonces utilizará mejor la etosuximida. Pero si considera necesario, puede usar también el ácido valproico, claro. Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo de acción, que es complicado, porque en realidad no se sabe bien cómo funciona la cuestión. Entonces vamos a tener varias posibilidades. El mecanismo de acción de la suximida, o sea, de la etosuximida, probablemente va a implicar los conductos de calcio. Pero cuando hablamos de conductos de calcio, estamos hablando, hay varios tipos de conductos de calcio, que quede claro. Hay los P, los Q, los R, los T, etcétera, etcétera. En este caso, tienen una mayor actividad sobre los canales de calcio tipo T. Entonces, la etosuximida también inhibe fíjense, la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta es bomba sodio-potasio ATPasa y deprime la tasa metabólica cerebral, que inhibe la GABA aminotransferasa, que había hecho referencia hace unos instantes, que era la enzima que va a transformar el ácido gamma aminobutírico en ácido succínico, y al transformar el GABA en ácido succínico se inactiva, y lo que va a hacer es bloquear esa enzima que transforma el GABA en ácido succínico. Al no permitir esa transformación, se acumula el GABA, y como el GABA genera apertura de los canales de cloro, entonces deprimen las neuronas de irritación que se producen en los casos, digamos, de epilepsia, de lo que estamos hablando en este momento también. Entonces, eso lo vamos a ver en una diapositiva con dibujos para que nosotros podamos entenderlo un poco mejor. Ya, sin embargo, ninguna de estas acciones se observa a concentraciones terapéuticas. Fíjense lo que está diciendo, nada de esto en realidad ocurre cuando uno le da la dosis normal al individuo. Entonces, ahí también llama la atención. Bueno, aquí tenemos esto. Recuerden que el ciclo de Krebs es un ciclo de la glucosa. Ese ciclo de Krebs tiene dos finalidades importantes. La primera es generar la acetilcoenzima A, que ya la hemos visto en la formación de la acetilcolina, porque acetilcoenzima A más un aminoácido que es la colina, por medio de una enzima colinacetiltransferasa, transforma esos dos elementos en acetilcolina. Y el otro elemento importante del ciclo de Krebs es la formación de dos moléculas de ácido pirúvico. Bien, pero dentro de ese ciclo de Krebs, porque es un ciclo importante, digamos, de la vida de las células, sobre todo a nivel mitocondrial,
se va a formar también el ácido alfa oxoglutámico, como ven aquí, para que luego este ácido alfa oxoglutámico genere el ácido glutámico. Y este ácido glutámico, como ustedes pueden ver, va a formar, digamos, el ácido gamma aminobutírico, que aquí lo tienen ya el ácido gamma aminobutírico. ¿Quién genera esa transformación del ácido glutámico y el ácido gamma aminobutírico? Entonces, una enzima que se llama GAT, como pueden ver ahí. Entonces, esa enzima denominada ácido glutámico de carboxilasa, ácido glutámico de carboxilasa, va a transformar este ácido glutámico en el gamma. ¿Qué hace este gamma? Genera la apertura de los canales de cloro. El cloro ingresa y deprime las neuronas. Si deprime las neuronas normales, se traduce en sueño para nosotros. Si alguien está durmiendo, digamos, aquí en la clase, entonces está aperturando sus canales de cloro debido a la presencia del ácido gamma aminobutírico. Pero este ácido gamma aminobutírico, que es un depresor del sistema nervioso y que actúa sobre los canales de cloro, usa otra enzima que es la GABA T, como pueden ver aquí. ¿Y qué va a hacer? La etosuccinida va a bloquear esto. Pero ¿qué hace en realidad si no le diésemos etosuccinida? Este ácido gamma aminobutírico, por esta enzima, que es la GABA aminotransferasa, va a transformar el ácido gamma aminobutírico en semialdehído succínico. Al transformarse en semialdehído succínico, entonces deja de existir el GABA y no hay quien aperture los canales de cloro, por lo tanto no entra el cloro y no hay depresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inhibir esta enzima para que esta sustancia que es depresora no se transforme en una sustancia que no tenga actividad sobre los canales de cloro. Entonces la etosuccinida inhibe esta enzima y entonces no hay transformación del ácido gamma aminobutírico en semialdehído succínico. Si no hay transformación, hay acúmulo de esto y entonces se genera la depresión y por lo tanto se resuelve el problema, digamos, de las convulsiones, sobre todo en lo que se refiere a las crisis de ausencia. Eso mismo va a generar también el ácido valproico que vamos a ver, digamos, dentro de unos minutos más. Ya, la etosuccinida tiene un efecto importante sobre las corrientes de calcio también, que reduce la corriente del umbral de umbral bajo, mejor dicho, que son los canales de calcio tipo T. Recuerden que hay varios tipos de canales, incluso vamos a ver los medicamentos bloqueantes del calcio que sirven para el tratamiento de la hipertensión arterial cuando hablemos ya de aparato cardiovascular. Bueno, este efecto se observa con concentraciones terapéuticas relevantes en las neuronas talámicas. Recuerden que el tálamo es una parte del sistema nervioso muy importante, sobre todo relacionada con el dolor. Muchos medicamentos deprimen el tálamo cuando tienen que ejercer su actividad sobre el dolor. Bueno, pero no es la única función, pero estoy hablando de una de las principales funciones del tálamo. Bueno, se cree que esas corrientes tipo T, o sea, las corrientes de calcio tipo T, proporcionan una corriente de marcapaso en las neuronas talámicas que se encargan de la generación de descargas de ritmo cortical de un ataque de ausencia. Por lo tanto, la inhibición de esas corrientes puede explicar la acción terapéutica específica del fármaco del que estamos hablando, que sería la etosuccinida. Pero como pueden ver también tiene una interesante acción sobre el ácido gamma aminobutírico, como han podido ver. En realidad no sobre el ácido gamma aminobutírico, sino por una enzima que genera que se acumule el ácido gamma aminobutírico. Ahora, los usos clínicos de la etosuccinida es particularmente eficaz contra las convulsiones de ausencia, no contra las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, aun cuando la etosuccinida se comercializó antes de los requerimientos oficiales para evaluar la eficacia, es decir, antes que la etosuccinida sea sometida a pruebas en animales, se metió al comercio para el tratamiento de la epilepsia, o sea que no hubo estos requerimientos oficiales, dice, para evaluar su eficacia. ¿Cómo se evalúa la eficacia de un fármaco?
experimentando en animales, sin embargo aquí no lo hicieron y lo introdujeron al ser humano de una vez. Estas técnicas se aplicaron también a otros fármacos como el clonazepam y el ácido valproico, hicieron exactamente lo mismo, pero usaron las experiencias que se tuvo con la etosuximida para valorar el funcionamiento de estos otros dos medicamentos. Esto se efectuó mediante la comparación simplemente con la etosuximida más el ácido valproico y la etosuximida con el clonazepam, que ya saben ustedes que ese clonazepam es una benzodiazepina que ya hemos mencionado cuando hablamos de este grupo de fármacos de origen sintético que son las benzodiazepinas. Ya, por otra parte, ya tenemos la farmacocinética, entonces vamos a ver la absorción. La absorción de la etosuximida es completa después de la administración de las presentaciones de dosificación oral, ¿no? O sea, cuando se administra por vía oral, que además es conveniente que tenga una administración oral porque lógicamente los pinchazos no serían tan, digamos, tan fáciles de administrar en las personas, sobre todo en los niños que tengan epilepsia. Bueno, seguimos, las concentraciones máximas se obtienen entre 3 a 7 horas, ¿verdad? Después de la administración de una cápsula, o sea, estamos hablando generalmente de adulto en este caso, estamos hablando de cápsula, y no se fijan las proteínas y por lo tanto las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo son iguales a las que se pueden encontrar en el plasma. Entonces es fácil medir la concentración a nivel del sistema nervioso central, siempre y cuando uno tome una buena muestra del plasma y lo lleve al laboratorio para saber las concentraciones de la etosuximida. Bueno, la etosuximida entonces se metaboliza por completo, principalmente por un proceso de hidroxilación, introducción de una molécula de agua que provoca una hidrólisis y por lo tanto de esa manera se metaboliza el fármaco. Ya, también se ha identificado 4 metabolitos importantes hidroxilados que sufren conjugación y excreción posterior. No sé quién viene su hermosa radio por ahí. ¿No? Y no hay datos de que tales metabolitos sean farmacológicamente también activos. O sea, no ocurre como en otros fármacos donde algunos metabolitos tienen acción farmacológica, en este caso sus metabolitos no lo tienen de la etosuximida. Bien, entonces eso. Ahora, este fármaco tiene una depuración corporal total muy baja de 0,25 litros por kilogramo. Estamos hablando de la eliminación, que es la depuración, que corresponde a una vida media de 40 horas. Fíjense que es bastante prolongada la vida media del medicamento, aunque se han informado valores que pueden oscilar entre 18 a 72 horas. Por término medio, si vemos esta cifra, podría una dosis, digamos, servir para las 24 horas, lo que facilitaría también la administración del medicamento. Entonces, ahí tenemos los extremos también que pueden ocurrir con respecto al medicamento. Bueno, concentraciones terapéuticas y dosificación, puede lograrse concentraciones terapéuticas de 60 a 100 miligramos en los adultos o dosis de 750 a 1500 miligramos. Pueden fijarse que son dosis bastante elevadas, ¿no? de administración del medicamento. O sea, esto en todo el día, aunque pueden ser necesarias dosis más bajas o dosis más altas. El fármaco podría administrarse con una sola dosis por día, si no fuera por los efectos adversos que presenta, sobre todo los de tipo gastrointestinal, lo que obliga al médico a fraccionar la dosificación. Podría darse una sola vez por la vida media que tiene, ya hemos visto que era de 18 a 72 horas, entonces con una sola dosis podría servir. Pero si le dan una sola dosis, en una sola dosis lo que le va a venir es náuseas, vómitos, y preferible no tener ese tipo de problemas y entonces mejor fraccionar. Y también una cosa que habría que recomendar es que lo tomen con agua fría. A ver, también voy a argumentar esto. La gente suele decir que las bebidas alcohólicas son ricas y no lo son.
Tal vez alguien diga, bueno, la amarula sí lo es, digamos. Ya, perfecto. Pero, ¿qué ocurre con la mayor parte de las bebidas alcohólicas? Digamos, estoy refiriéndome a la cerveza, al vino, whisky, vodka, todas se toman con agua fría. Y de esa manera dicen los seres humanos que eso es rico. No, es más soportable que otra cosa. De rico no tienen nada. Pero sí el estado de embriaguez es lo que le gusta al ser humano. Y si fuera puchi igual lo tomarían, digamos, ¿no? Entonces eso haría. Entonces lo mismo se puede utilizar con los fármacos cuando tienen mal sabor o generan, digamos, ese tipo de cosas. Se puede dar con agua fría o si permite el fármaco porque es una suspensión, una solución o un jarabe o lo que sea, enfriarlo. Cuando lo enfrían, entonces se soporta mejor el medicamento y se evita la náusea y vómito. Eso se hace también con el metronidazol, que sirve para el tratamiento de la ameniasis en los niños, mejor ponerlo en la heladera, de frío, no hielo, no frío, se puede poner en la puerta de la heladera, eso enfría y entonces mejor lo van a recibir también si está frío, igualito que ocurre con los tragos. Eso es bueno también tener presente como un elemento importante para la administración de los medicamentos. Bueno, en lo que se refiere a la toxicidad, el efecto colateral más frecuente es el relacionado con la dosis. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esos efectos tóxicos se pueden obviar si se fracciona el medicamento. Sobre todo genera malestar gástrico, incluyendo dolor, náuseas, vómitos, que puede evitarse con dosis bajas al principio del tratamiento y mejor si lo enfrían, vuelvo a repetir. Si no se trata de tabletas o cápsulas, entonces fuese líquido, lo mejor sería enfriar. O por lo menos tomar una cápsula con un vaso con agua fría. Bueno, no tan helada, pero bueno, es importante lo frío. Ya otros efectos relacionados entonces con la dosis incluyen el letargo transitorio, la fatiga con mucho menor frecuencia, los dolores de cabeza, pueden generar también mareo, hipo y además euforia. Normalmente no debería de ocurrir esto porque como son depresores al final de cuentas del sistema nervioso, no debería de haber euforia, pero al igual que en el caso de la morfina, ¿no? Pueden también generar euforia. Bueno, seguimos con la toxicidad. Algunos pacientes han desarrollado eosinofilia. Generalmente la eosinofilia en la mayor parte de la gente aparece cuando hay presencia de parásitos. La eosinofilia es un indicador de la presencia de parásitos. Y el otro elemento importante son las alergias, pero en este caso también puede aparecer eosinofilia. El otro gran problema es la trombocitopenia. Recuerden que los trombocitos oscilan entre 150.000 a 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y entonces cuando estamos hablando de trombocitopenia, estamos hablando de una cantidad de plaquetas bastante bajas que puede oscilar entre 50.000 o 80.000 plaquetas, eso ya está mal. Recuerden que lo normal es entre 150.000 a 300.000 plaquetas, incluso algunos laboratorios hablan hasta de 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Siempre hay que decir el apellido más porque no es por litro ni nada, es por milímetro cúbico. Después puede generar también leucopenia, pancitopenia. No está claro si es la etosuximida la que produce estos problemas o los aditamentos que le ponen al medicamento para que pueda tener una mejor estabilidad y pueda conservarse mejor también en los recipientes frágiles. Bueno, también se ha desarrollado lupus eritematoso sistémico. Este lupus eritematoso que es producido por medicamentos, en este caso la etosuximida, se denomina lupus eritematoso light. Eso así lo van a encontrar en los libros, light, que es producido por medicamentos. Hay muchos, por ejemplo, la hidralacina puede ser otro ejemplo, que es un fármaco antihipertensivo que se le da a las mujeres embarazadas, digamos como medicamento antihipertensivo, también puede generar lupus eritematoso. Bueno, y muchos otros fármacos que vamos a seguir viendo y que es bueno no olvidar ese hecho también. Bueno, las presentaciones entonces de la etosuximida
viene con el nombre comercial de Sarotin, así nació en el comercio, así se puede conseguir también, no solamente con el nombre genérico, sino con el nombre original del fármaco. Bueno, ya. Se expende en el comercio este producto en cápsulas de 250 miligramos y en jarabe de 250 miligramos por cada 5 ml. 5 ml significa una cucharilla rasa del medicamento. Incluso vienen con sus cucharillas plásticas, que es una medida adecuada, pero las cucharillas comunes, digamos, no las de cafecito chicos, sino las normales, contienen los 250 miligramos y se puede dosificar con ese tipo de cucharilla si es que carecen de esa medida. Bueno, ahora vamos a ver el ácido valproico. Es el otro medicamento alternativo para el tratamiento de las crisis de ausencia. En realidad, ácido valproico y el valproato sódico son la misma cosa, nada más que en el proceso de metabolización se transforma en valproato sódico y es usado también como ácido libre o como ácido valproico. Tiene propiedades antiepilépticas. Cuando se utilizó, fíjense, se utilizó como un solvente en la búsqueda de otros anticonvulsivantes. O sea, nunca se investigó el ácido valproico o el valproato sódico, digamos, como un medicamento antiepiléptico, sino más bien se utilizaba como un solvente para, digamos, aplicar o poner junto a otros probables anticonvulsivos, y se observó que era un producto muy importante para el tratamiento de la epilepsia, pero tiene el peor mal de provocar hepatotoxicidad. Por eso sigue siendo la etosuximida la droga de primera línea. Se comercializó en Francia en 1969, pero su uso no se autorizó en los Estados Unidos hasta 1978. Entonces ahí tenemos que no es una droga tan antigua esta con respecto a las que ya hemos visto. Se comercializó primero en Francia en 1969, pero su uso no se autorizó en los Estados Unidos hasta 1978, y el ácido valproico se ioniza completamente al pH del cuerpo. Por lo tanto, puede suponerse que la forma activa del fármaco es el ion valproato en realidad, independiente de que se administre como ácido valproico o como una sal del ácido. Recuerden que la forma de presentación en realidad es como ácido valproico, pero vuelvo a repetir, ese ácido valproico va a en realidad tener como acción bajo esta estructura que es el ion valproato y que es el medicamento en realidad que tiene acción farmacológica. Bueno, en lo que se refiere a la estructura química, que es el ácido valproico, pertenece entonces a una serie de ácidos grasos, miren ustedes, carboxílicos, que tienen afinidad antiepiléptica. Esta actividad parece ser mayor en los compuestos que cuentan con cadenas de 5 a 8 átomos de carbono, como pueden ver en la estructura química del ácido valproico que tenemos ahí en la diapositiva. Bien. Entonces continuamos, mecanismo de acción, ahora vamos a hablar. Este es otro producto que va a tener, al igual que la etosuximida, una acción también sobre el GABA. Aquí no dice todavía eso, pero vamos a ver que sí eso ocurre, pero tiene, a diferencia de la etosuximida, no solamente una acción inhibidora de la enzima gamma-aminotransferasa, sino también de ser un estimulante para la formación del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, el valproato es activo contra las convulsiones por electroshock máximo, que es lo que se usaba en psiquiatría, digamos, en muchos pacientes de tipo psiquiátrico, y que también se utilizó para el tratamiento de las convulsiones con metilentretrazol. Ya les expliqué que es un analético estimulante del centro respiratorio. Y al igual que la fenitoína y la carbamacetina, el valproato bloquea las descargas repetitivas sostenidas de alta frecuencia en las neuronas en cultivos con concentraciones terapéuticas relevantes. O sea, con concentraciones, digamos,
incluso mejores que las normales mismas, ¿no? Entonces, eso es importante tener presente también. Ahora, su actividad contra las convulsiones parciales probablemente sea como consecuencia de su efecto en las corrientes de sodio, lo mismo que habíamos visto en dos fármacos importantes, que ya hasta ahora hemos estudiado, la fenitoína por un lado y la carbamazepina, que actúan sobre esas corrientes de sodio. Sería otra alternativa, otra posibilidad del mecanismo de acción del ácido valproico como anticonvulsivante. Aunque no es un medicamento, digamos, muy utilizado en las convulsiones generalizadas, que es donde más se necesitaría bloquear esas corrientes de sodio. Bueno, su acción contra las convulsiones parciales probablemente sea consecuencia de su efecto sobre las corrientes de sodio. Ahora, diversos estudios han demostrado que concentraciones elevadas, no está hablando de las normales, también actúa sobre el GABA, lo que les acababa de decir, pero en dos lugares diferentes. Uno que es similar al de la succinida, pero hay otro donde estimula la producción de GABA y por el otro lado frena la transformación del GABA a, digamos, ácido succínico y obviamente la desaparición de la acción farmacológica, ¿no? Cuando se transforma en esa sustancia. Entonces, eso ocurre en el encéfalo después de la administración del valproato, aunque parece incierto el mecanismo de este incremento también de ácido gamma-aminobutírico. Entonces, se ha descrito un efecto del valproato que facilita la acción de la descarboxilasa del ácido glutámico, aumentando la producción del ácido gamma-aminobutírico y también, ¿no?, de la inhibición de la gamma-aminotransferasa que tenemos aquí, ¿no? En concentraciones muy altas, el valproato también va a inhibir esa misma enzima que habíamos visto que la inhibía la etosuccimida en las diapositivas que ya mostré y que comenzamos con el ciclo de Krebs, recuerden ustedes, y de nuevo lo tenemos aquí, vean. Está el ciclo de Krebs, el ácido alfa oxoglutámico, el ácido glutámico, y entonces fíjense, este valproato estimula esta enzima que ya habíamos visto que genera la transformación del ácido glutámico en ácido gamma-aminobutírico. Y esta enzima, como ven aquí, dice ácido glutámico de carboxilasa, ácido glutámico de carboxilasa. ¿Qué hace el valproato? Facilita la actividad de esta enzima para que se forme a partir del ácido glutámico en ácido gamma-aminobutírico. Si de esa manera se aumenta la concentración de este elemento importante, entonces generamos un neurotransmisor que va a aperturar los canales de cloro y va a deprimir entonces a las neuronas que están generando las convulsiones. Por el otro lado, el mismo valproato hace lo mismo que hace la etosuccimida. Va a inhibir esta enzima que se llama gamma-aminotransferasa, la inhibe y por lo tanto este ácido gamma-aminobutírico no se transforma en ácido semialdehído succínico y por lo tanto, si no hay transformación, hay acúmulo de esto, uno por facilitar la formación y otro por inhibir. Entonces esto se acumula en gran proporción y de esa manera entonces podría actuar sobre los receptores de los canales de cloro, permitiendo el ingreso del cloro y deprimiendo las neuronas y por lo tanto, como consecuencia de ello, deteniendo las convulsiones. Pero recuerden que este medicamento, para hacer todo eso que acabamos de mencionar, necesita de concentraciones más elevadas que las normales. Entonces, no se puede considerar, digamos, un mecanismo de acción con dosis terapéutica adecuada. Bueno, el encéfalo va a incrementar así las concentraciones del GABA mediante el bloqueo de la conversión del GABA a semialdehído succínico y la estimulación, como digo, de la formación del ácido gamma-aminobutírico. El valproato entonces reduce las concentraciones de aspartato en el encéfalo de los roedores, pero se desconoce la importancia de este en los seres humanos. Eso cuando está hablando de los roedores, está hablando de las ratas, ratones, donde se hace experimentación también, y los conejillos de India igual. Bueno, el valproato es muy eficaz contra las convulsiones de ausencia, lo mismo que ocurría con la etosuccimida,
aunque la etosuximida es el fármaco de elección. ¿Por qué es el fármaco de elección? Porque no produce los efectos adversos que genera el ácido valproico, que hemos visto que da la idiosincrasia y la hepatotoxicidad. Entonces, sigue siendo la etosuximida. Por esas razones, no es verdad, o por lo menos los médicos prefieren utilizar en las convulsiones de ausencia antes que el valproato. Pero se puede utilizar sin lugar a dudas el valproato si el paciente tiene ataques tónico-clónicos. Por eso también se ha mencionado, no en la etosuximida, sino en el valproato, la actividad sobre las corrientes de sodio, que sería una alternativa para el tratamiento de los ataques tónico-clónicos que no lo tiene la etosuximida. Entonces se podría también, como una alternativa en el tratamiento de las epilepsias o convulsiones generalizadas, utilizar el valproato en este caso. Ahora, la razón por la cual se prefiere la etosuximida para las convulsiones de ausencia no complicadas se debe a la hepatotoxicidad y idiosincrasia que genera el valproato. El valproato es el único en su propiedad para controlar ciertos tipos de convulsiones, sobre todo mioclónicas en algunos casos. El efecto puede ser también notable en este tipo de convulsiones, cosa que tampoco hacía la etosuximida, pero que sí puede hacer también el valproato. O sea que ya va sirviendo para 3 tipos de convulsiones que hemos visto en la clasificación. El fármaco es muy eficaz, entonces las convulsiones tónico-crónicas, en especial para aquellas que son principalmente generalizadas. Algunos pacientes con ataques atónicos también pueden responder, digamos, y ciertos datos sugieren que el fármaco es eficaz en las convulsiones parciales que hemos visto ya en la clasificación de la anterior clase. Muy bien, eso también es importante tener presente. Ahora vamos a ver la farmacocinética del valproato. Bueno, en lo que se refiere a la absorción, se absorbe bien después de una dosis oral y va a tener una biodisponibilidad bastante importante del 80%, o sea, una vez que se absorbe al nivel de la segunda porción del intestino delgado, que puede absorberse incluso a nivel del estómago porque es un ácido y un medio ácido, entonces hay mejor absorción. Va a pasar a las venas mesentéricas, luego a la porta, va a entrar al hígado y aún así no se metaboliza en gran proporción, solo un 20%, el 80% pasa a la circulación mayor y por lo tanto las actividades van a realizarse de mejor manera debido a que pueden fácilmente luego atravesar la barrera hematoencefálica. Las concentraciones sanguíneas máximas se observan antes de las 2 horas de haber administrado el fármaco. Entre 1 hora y media aproximadamente ya tenemos, digamos, niveles importantes para detener la convulsión. Ya. Los alimentos pueden retardar la absorción y es posible que la toxicidad se reduzca si el fármaco se administra después de la comida. Recuerden que dentro de la toxicidad lo peor que puede provocar es la hepatotoxicidad y de eso está hablando. O sea, si usted da comida va a reducirse este problema, sería la hepatotoxicidad. Entonces es una recomendación también que se hace. Bueno, el ácido valproico tiene una constante de disociación de 4.7, por lo tanto se ioniza por completo en el pH plasmático fisiológico que oscila entre 7.35 a 7.4. El fármaco también se fija en un 90% de las proteínas plasmáticas, aunque de algún modo la fracción fijada se reduce con concentraciones sanguíneas mayores de 150 miligramos por ml. Importante también tener presente la unión con las proteínas plasmáticas. Ya en lo que se refiere a la distribución, entonces se limita al líquido extracelular, no penetra al líquido intracelular con un volumen de distribución de 0,15 litros por kilogramo. Recuerden que el volumen de distribución de los líquidos corporales, o sea del agua corporal, es de 0,6 litros por kilogramo. La depuración del valproato es muy lenta, su vida media oscila entre 9 a 18 horas y aproximadamente el 20% del fármaco se excreta como conjugado directo del valproato, ¿no? Es importante también esta forma de eliminación del fármaco.
¿ya? La metabolización, entonces el resto se metaboliza por oxidación. Recuerden que estos procesos de oxidación están generalmente ligados al citocromo P450 y también son metabolismos de fase 1, ¿no? Esta oxidación beta y omega en varios compuestos, estos también se conjugan y se explotan posteriormente. Ahora, las concentraciones y dosis. La dosis es de 25 a 30 miligramos por kilo día. Pueden ser adecuadas en algunos pacientes, pero en otros pueden incluso requerir hasta 60 miligramos por kilogramo. En las personas que más reciben el fármaco, hay más posibilidades que el medicamento provoque hepatotoxicidad, que es una de las cosas que hemos señalado desde un principio. Bueno, las concentraciones terapéuticas del valproato van a oscilar entre 50 a 100 miligramos, ¿no? Siempre habrá que ver si hay una adecuada respuesta con dosis más bajas para evitar la hepatotoxicidad que ya se ha mencionado y también, de verdad, evitar todos los problemas de cambio de medicamento por parte del paciente. Bueno, dentro de los efectos adversos más comunes son los relacionados con la dosis del valproato. Van a ser, digamos, de carácter digestivo, donde vamos a encontrar náuseas, vómitos, dolor abdominal. La sedación es poco frecuente, no debería de haber, porque si hay sedación quiere decir que el paciente va a tener alteraciones de la memoria y el juicio. Y eso no debe tener, porque si se supone que estamos haciendo el tratamiento para un epiléptico, si lo tenemos como la bella durmiente, durmiendo todo el día, entonces ¿cómo va a trabajar, cómo va a estudiar, cómo va a hacer las cosas? La persona tiene que estar consciente, tiene que tener un juicio claro, todo ese tipo de cosas cuando se está usando un tratamiento de manera crónica, porque la epilepsia no se cura, sino se controla simplemente. Pero también puede producir la hepatotoxicidad que ya hemos hablado y también, obviamente, alteraciones, digamos, en la fórmula sanguínea, sobre todo la trombocitopenia, que ya ustedes saben que es la disminución de las plaquetas y que puede generar hemorragia. Mucho más aún en un medio como el nuestro, donde cíclicamente se están dando una serie de enfermedades que no debería de existir. Por ejemplo, ya sabemos que por las noticias, obviamente, los que escuchan noticias, ¿no es cierto?, que tenemos una epidemia de tos de ahogo, tos convulsa también se denomina, o en líneas generales la llamada coqueluche. Entonces, esa producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis, y que la mayor parte de los grupos ya ha hablado sobre macrólidos, y los macrólidos sirven para el tratamiento de esa bacteria, o sea, está indicada eso. Y se suma el cloranfenicol, que son los dos únicos antibióticos que tienen una adecuada acción sobre la Bordetella pertussis. Pero también aparece mucha patología. Dentro de esas, el dengue. Si hay dengue hemorrágico, lógicamente, si una persona tiene crisis de ausencia y está usando el valproato, puede llegar a provocar trombocitopenia asociada a la trombocitopenia que produce la enfermedad del dengue, entonces hemorragia total y muerte del paciente. Así que siempre habrá que ver esos casos también, ¿no?, donde dos problemas pueden llegar a generar la muerte de la gente. Bueno, en lo que se refiere a la presentación, ¿no?, vamos a tener que el medicamento nació en el comercio con el nombre de Depaquén, que es el ácido valproico que viene en jarabe. Cada 5 ml, cada cucharilla contiene 250 miligramos del producto. Entonces, ahí tienen también. Recuerden que los jarabes están dentro de la forma farmacéutica líquidas y que además contienen azúcar, ¿no?, ¿verdad?, dentro de su composición. Bueno, la dosis inicial recomendada es de 15 miligramos por kilogramo día, aumentando semanalmente a razón de 5 a 10 miligramos kilogramo día, hasta una dosis máxima de 60 miligramos kilogramo día. En la medida que vamos aumentando la dosis, hay mayor posibilidad de provocar también hepatotoxicidad. Si hay respuesta con dosis menores, entonces habrá que quedarse, digamos, en esas dosis, no llegar a la dosis tope que va a generar ya los problemas. Y vamos a quedar aquí porque ya son las 7:30.
Entonces, también hay gente que tiene que ir a otras clases. Vamos a hablar de los desoxibarbitúricos, la primidona, que es un derivado del fenobarbital, y cuando se metaboliza esta primidona también genera fenobarbital. Y el fenobarbital ya hemos visto que era una de las primeras drogas que se descubrió para el tratamiento de la epilepsia. Entonces quedamos ahí para la próxima clase. Muy bien, que